En mitad de un bosque de Oklahoma, un empleado de gasolinera escucha algo moviéndose entre el follaje. Al principio, el trabajador piensa que es un animal herido, quizá un mapache enfermo, desorientado o simplemente rabioso. Pero cuando la criatura se abalanza sobre él, lo que vemos no es un ataque normal, porque en la breve escena, bajo su piel se ven pequeñas espinas negras, sus huesos parecen retorcidos, sus articulaciones dobladas en direcciones que no deberían ser posibles, y aún así, el hombre continúa consciente el tiempo suficiente para comprender que aquello que lo está atacando no es un animal normal. Y es que las criaturas de Splinter no devoran a sus presas como lo haría un depredador convencional. Tampoco persiguen a los humanos por crueldad o por odio. Lo que hacen es mucho peor, porque estas son creadas por una infección fúngica que invade la carne, reemplaza sus tejidos y convierte cada cuerpo infectado en una herramienta para alcanzar el siguiente. Pero aquí no hablamos exactamente de un zombie convencional, ni de una criatura individual que toma el cuerpo. Esta es una colonia parasitaria, capaz de usar músculos, huesos y cadáveres como si fueran partes temporales de un organismo mucho más grande. Ahora bien, para entender cómo funciona esta infección, primero hay que observar el lugar donde aparece. La historia se desarrolla en una zona boscosa y aislada de Oklahoma, rodeada de árboles que podrían llevar siglos creciendo sin apenas intervención humana. Seth y Polly llegan allí buscando pasar un aniversario en la naturaleza, pero terminan siendo secuestrados por Dennis, un convicto fugitivo, y Lacey, su novia, que atraviesa una fuerte abstinencia. Ninguno de ellos sabe que, antes de cruzarse, la infección ya ha empezado a extenderse entre los animales del bosque. De hecho, el primer huésped que encuentran es un pequeño animal atropellado en la carretera, posiblemente el mismo mapache que atacó al trabajador de la gasolinera. Su cuerpo parece destrozado, pero continúa moviéndose de manera muy perturbadora. Y mientras el grupo cambia la rueda dañada, Dennis siente un pinchazo en uno de sus dedos. Parece una astilla cualquiera. Sin embargo, esa diminuta espina contiene todo lo necesario para iniciar la infección. Por eso el nombre Splinter, que puede traducirse como astilla, describe perfectamente su principal mecanismo de propagación, ya que este organismo produce agujas negras que atraviesan la piel e introducen el material infeccioso dentro del huésped. De la misma manera, cuando un cuerpo completamente asimilado ataca, no intenta morder o devorar de la manera habitual, se lanza sobre la víctima, la abraza y la empala con decenas de espinas. Cuantas más penetran en el cuerpo, más rápida parece ser la transformación. En cambio, cuando la exposición se limita a una sola astilla, como ocurre con Dennis, el proceso avanza de manera más lenta y localizada. Aún así, una infección lenta no significa una infección inofensiva. Al principio, la zona alrededor del pinchazo comienza a oscurecerse. Después aparecen el dolor, los espasmos y la pérdida de control. Los dedos de Dennis se doblan hasta romperse. Los músculos de su antebrazo empiezan a contraerse por su cuenta, rompiéndole el brazo. Y finalmente, la extremidad completa intenta atacar a las personas que lo rodean. Lo más inquietante es que Dennis sigue completamente consciente mientras todo esto ocurre. Él puede sentir cómo su propio brazo deja de obedecerle, pero no puede impedir que el organismo lo utilice. Básicamente, el Splinter no necesita infectar todo el cerebro antes de controlar un cuerpo. Le basta con extenderse por una zona concreta y apoderarse de los músculos y tejidos que alcanza. Esto explica por qué una extremidad puede actuar contra la voluntad del huésped, mientras el resto de la persona conserva la conciencia. Esto también explica por qué cortar el brazo de Dennis consigue frenar la infección, porque al estar todavía localizada, la mayor parte de la colonia es retirada antes de que pase más allá del hombro, llegue a los órganos o a la cabeza. Sin embargo, la amputación solo funciona si se realiza a tiempo. El empleado de la gasolinera, por ejemplo, ya tiene espinas atravesando el rostro, los brazos y el pecho cuando Lacey lo encuentra. A pesar de ello, todavía es capaz de hablar y suplicar que terminen con su sufrimiento. Esto sugiere que la invasión no mata inmediatamente al huésped, incluso cuando ya lo ha infectado por completo. Es deducible entender que primero consume o reemplaza sus tejidos nerviosos, altera su sangre y toma el control del cuerpo por secciones. Durante este proceso, la víctima puede permanecer viva y consciente, atrapada dentro de una anatomía que se está deformando sin su permiso. Y es que cuando Seth examina uno de los fragmentos infectados, descubre que la sangre normal prácticamente ha desaparecido,
En su lugar hay una sustancia negra, espesa y móvil, que parece ser el residuo producido mientras el organismo metaboliza el cuerpo. Seth llega a la conclusión de que se alimenta de la sangre y absorbe los nutrientes a nivel celular, aunque no sabemos exactamente qué componentes consume ni cómo reemplazan los tejidos. Todo indica que la infección transforma progresivamente la materia del huésped en biomasa útil para la colonia, de modo que la muerte de la víctima no detiene el proceso. Una vez que el organismo ha establecido su red de control dentro del cuerpo, puede seguir movilizándolo incluso cuando ya no hay una persona viva que controlar. Así nace la apariencia de zombie que presentan los infectados. No obstante, estos no son muertos vivientes como dije antes. Son estructuras orgánicas vacías, manipuladas por un hongo que únicamente busca acercarse a nuevas fuentes de alimento. Ahora bien, este control tiene una característica todavía más perturbadora, porque cada fragmento infectado puede continuar actuando por separado. Un ejemplo de esto lo vemos cuando la mano de Lacey queda atrapada en la puerta y es arrancada de su cuerpo. La extremidad no muere ni queda inmóvil, se apoya sobre sus dedos, se orienta hacia los supervivientes y comienza a perseguirlos. Más adelante, una parte desprendida del monstruo entra en la gasolinera y los obliga a refugiarse en la cámara frigorífica. Así los personajes descubren que cortar al huésped no siempre acaba con la amenaza. Si no se tiene cuidado, más bien puede aumentarla. Por eso las armas de fuego resultan tan poco efectivas. Una bala puede romper los huesos, arrancar tejido o separar una extremidad, pero el hongo Splinter no depende de un corazón, un cerebro o un sistema nervioso central que pueda ser destruido con un disparo preciso. Si la colonia está distribuida por todo el cuerpo, cada pedazo conserva una parte del organismo. Además, el hongo no se limita a conservar los cuerpos que infecta, también puede repararlos de cierta manera. Esto lo vemos cuando el agente Terry llega a la gasolinera e ignora las advertencias del grupo. La criatura la ataca y divide su cuerpo en dos. Después de partir al agente Terry por la mitad, la criatura arrastra la parte superior de su cuerpo hasta el tejado. Más adelante, la película muestra cómo las espinas del hongo vuelven a unir ambas mitades, utilizando su cuerpo para reconstruir una masa infectada más grande. Lo que no vemos con claridad es el momento exacto en el que incorpora otros restos adicionales. Aún así, el hecho de que recoja las partes separadas de sus víctimas demuestra que puede reutilizar la biomasa infectada para aumentar su tamaño y formar cuerpos cada vez más grotescos. Básicamente el hongo busca acumular la mayor cantidad de biomasa y propagarse. Así que, cuanto más se infecta, más posibilidades tiene de aumentar su tamaño, su alcance y la cantidad de espinas que puede producir. Dicho esto, la infección no parece combinar cuerpos siguiendo un diseño consciente. Las formas resultantes son torpes, asimétricas y grotescas. Brazos, piernas, torsos y huesos quedan colocados donde puedan generar movimiento, aunque ese movimiento destruye la anatomía original. Así, la criatura no intenta conservar al ser humano, solo aprovecha todo lo que todavía puede contraerse, arrastrarse o perforar. Aún con esta capacidad, el Splinter no parece ser realmente inteligente. Su comportamiento se parece más al crecimiento de una raíz que busca agua o al de un moho que se extiende hacia una fuente de nutrientes. Su modus operandi es esperar inmóvil, reaccionar ante estímulos y dirigir sus cuerpos hacia una presa, pero no parece comprender el espacio como lo haría un depredador consciente, y es precisamente esa simplicidad la que permite a Seth descubrir su principal sistema sensorial. Durante uno de los primeros ataques, la criatura en la que se convirtió el trabajador de la gasolinera ignora a Seth y se dirige contra el coche averiado. El motor se encuentra sobrecalentado, por lo que emite más calor que cualquier cuerpo cercano. Seth comprende entonces que el organismo no está viendo a sus víctimas, está siguiendo su temperatura. Para el Splinter, un ser humano, un animal, un motor encendido o una llama son simplemente fuentes térmicas hacia las que debe avanzar. Por eso la cámara frigorífica funciona como refugio para los personajes. Al reducir la temperatura del entorno y de las personas que se esconden dentro, la criatura deja de detectarlas con claridad. Seth lleva esta idea mucho más lejos y cubre su cuerpo con hielo para bajar su temperatura hasta aproximarla a la del exterior. Durante unos minutos, consigue caminar frente al monstruo como si fuera invisible. Sin embargo, el método tiene un límite evidente, porque el cuerpo humano intenta recuperar constantemente su temperatura normal, así que el camuflaje desaparece en cuanto vuelve a calentarse. Ahora bien, esto no significa que el frío mate el organismo, únicamente reduce su capacidad para localizar una presa, o lo mantiene inactivo. Un indicio de esto
son los cadáveres infectados que aparecen al final de la película. Estos permanecen inmóviles en el bosque, pero siguen cubiertos de espinas y preparados para reactivarse cuando detecten a otra fuente de calor. De modo que congelarlo, esconderse o reducir la temperatura corporal solo compra tiempo. En cambio, el fuego sí destruye sus tejidos. Las llamas queman la biomasa infectada y dañan la estructura microscópica que mantiene activa la colonia. Irónicamente, su dependencia del calor también puede utilizarse para atraerla directamente hacia aquello que la mata. Los fuegos artificiales y los incendios desvían su atención porque emiten una señal térmica más intensa que los cuerpos humanos. Pero para eliminarla por completo no basta con quemar una extremidad o una sección visible. Hay que incinerar cada fragmento capaz de conservar la infección. De ahí que el sacrificio final de Dennis sea crucial, ya que después de ayudar a Seth y Polly a escapar, comprende que ha vuelto a ser infectado, esta vez demasiado cerca del cuello como para que otra amputación lo salve. Entonces dispara contra los surtidores y finalmente contra los tanques de propano, destruyendo la gasolinera, la criatura, los cadáveres y su propio cuerpo. Así elimina cualquier resto que pudiera quedar entre los escombros. Sin embargo, la explosión de la gasolinera no resuelve el verdadero problema, ya que en los últimos momentos vemos a otros animales infectados entre los árboles. Estos permanecen quietos, quizá inactivos o en una especie de latencia, esperando a que una nueva presa se acerque. Esto nos confirma que lo ocurrido en la gasolinera no fue el nacimiento de la criatura, sino apenas un encuentro con solo una colonia que ya estaba extendida por la zona. Seth y Polly sobrevivieron porque destruyeron un foco de infección en concreto, pero el ecosistema que los rodea podría contener muchos más hongos. Llegados a este punto, la gran pregunta es qué es realmente el hongo Splinter y de dónde procede. La película nunca ofrece una respuesta clara o definitiva. Seth, quien está cursando su doctorado en biología, afirma que se trata de algo nuevo, una forma de vida que no reconoce, y la sustancia negra que reemplaza la sangre refuerza su naturaleza anómala. Por eso, una de las interpretaciones más populares es que llegó desde el espacio, quizá dentro de un meteorito, y encontró en la fauna terrestre organismos sin ninguna defensa evolutiva contra su infección. No obstante, existe otra posibilidad igual de inquietante, y es que cerca del área aparece una instalación experimental de extracción petrolera y señales que prohíben el acceso. Sucede que los hongos pueden permanecer inactivos durante largos periodos cuando las condiciones no les permiten crecer, así que el Splinter podría ser una forma de vida terrestre extremadamente antigua, enterrada bajo el suelo y liberada accidentalmente cuando las perforaciones alcanzaron una capa que había permanecido aislada durante mucho tiempo. De hecho, el propio entorno favorece que esta idea sea la más probable, porque los bosques de Oklahoma son presentados como lugares antiguos, con zonas que apenas han sido alteradas por el ser humano. Si la criatura llevaba allí desde mucho antes de la llegada de los protagonistas, pudo sobrevivir infectando pequeños animales, entrando en periodos de latencia y reapareciendo únicamente cuando encontrara suficiente biomasa no vegetal. Por esto, la actividad industrial no había creado el organismo, solo habría roto la barrera que lo mantenía contenido. Aún así, ninguna de estas teorías queda confirmada, porque también se ha comparado al Splinter con hongos parasitarios reales como el Opiocordyceps, capaz de alterar el comportamiento de ciertos insectos para favorecer su reproducción. La diferencia es que el Splinter lleva esa estrategia a un lugar un poco más extremo, porque este realmente no necesita mantener intacto el sistema nervioso, ya que quedó bien establecido que pudo mover cadáveres, controlar partes separadas y fusionar a varios huéspedes en una sola masa. Y es que las influencias de La Cosa de Carpenter, Alien y el cine de zombies son bastante evidentes, pero Splinter combina esos elementos de una forma propia. Por ejemplo, de La Cosa toma la carne deformada y la asimilación de cuerpos. De Alien, la idea de un organismo cuya biología resulta incompatible con la nuestra, pero que puede invadirla. Y de los zombies, la imagen de cadáveres que avanzan sin conciencia. Por eso, las criaturas deformadas que crea resultan tan perturbadoras, pero al mismo tiempo muy efectivas. Porque para la criatura, los huesos rotos no son heridas sino nuevas articulaciones, que puede usar para atacar mejor o moverse con mayor fluidez. Si éstas se separan, se vuelven criaturas individuales. Básicamente la infección convierte aquello que normalmente define los límites del cuerpo humano en piezas intercambiables. Además, el uso de efectos prácticos en la película refuerza esa sensación. Las criaturas poseen peso, textura y una presencia física que hace creíbles sus movimientos antinaturales. Claro, el CGI también se utiliza para complementar ciertas transformaciones y desplazamientos, pero gran parte del horror nace de prótesis,
sangre oscura, huesos expuestos y cuerpos reales contorsionándose frente a la cámara. Esto hace que Splinter se sienta menos como un efecto digital y más como algo que realmente ha invadido el espacio de los personajes. Por esto el miedo central de la película no consiste en ser perseguido por un monstruo más fuerte. Más bien, se centra en perder el control del propio cuerpo. Como vimos, Dennis puede hablar, pensar y sentir, pero su brazo ya no le pertenece, aunque sí siente todo el dolor que la invasión le causa. El empleado de la gasolinera puede suplicar ayuda mientras las espinas le atraviesan su rostro y el hongo ya se ha esparcido por todo su cuerpo. Así que el Splinter no necesita ser un organismo inteligente para convertirse en una amenaza potencialmente devastadora. Su ventaja está en que no solo puede infectar animales sino también humanos, y esto lo hace sin que el sistema inmunológico haga nada para detenerlo. Al final, eso es lo que vuelve tan inquietantes a las criaturas de Splinter, porque nunca sabemos si llegó de otro planeta, si fue liberada desde las profundidades, o si siempre estuvo escondida entre aquellos bosques. Pero su origen importa menos que su capacidad para adaptarse a cualquier organismo que encuentre, porque el Splinter no ve a la humanidad como un enemigo, ni siquiera sabe que es un ser humano. Para esta colonia, solo somos calor, sangre y un vehículo temporal con el que alcanzar el siguiente cuerpo. Y mientras quede una sola espina activa en el cuerpo de un animal o una persona infectada, la infección todavía no habrá terminado. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.